Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Doy gracias a Dios porque el día de hoy me tocó compartir la palabra con cada uno de ustedes. Espero que sea de bendición así como ha sido para mi vida. El día de hoy estaremos analizando el capítulo 16 del Evangelio de Juan. ¿Recuerdas que hemos estado analizando ya durante varios domingos este hermoso Evangelio que el Señor nos ha dejado? Y el día de hoy estaremos analizando muy de cerca lo que el Señor Jesús le dijo, casi para partir ya a ascender al Padre a sus discípulos. Te voy a invitar a que abras tu Biblia allí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan y vamos a leer solamente los versículos del 4 al 15. Dice la palabra del Señor así: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero voy ahora al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué maravilla! Vamos a orar, ¿qué les parece? Para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dirija al entendimiento de su palabra. Bendito Dios, te doy muchísimas gracias por el privilegio que me das de compartir la enseñanza. Padre mío, te ruego que seas tú el que hable a todo oyente que en este momento está escuchando de la palabra del Señor. Padre mío, tú has prometido que nos vas a guiar, nos vas a dirigir, nos vas a enseñar toda verdad, y eso te pido, que nuestros ojos sean abiertos, que espiritualmente podamos discernir lo que tú quieres para nuestra vida y lo podamos poner en voluntad. Te alabamos, te glorificamos. Pido que calles la boca de esta sierva y seas tú, Señor, el único que pueda ministrar y bendecir para que tu nombre sea glorificado en este día. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues me da mucho gusto poder de verdad hablarte de este hermoso mensaje que hemos llamado 3 cosas que el Espíritu Santo hace para nosotros. Sí, puedes tomar nota ahí, de verdad que es muy interesante analizar lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús estaba prácticamente llegando al fin de su ministerio, estaba preparándose para llevarlo pues a la cruz en un tiempo ya muy cercano, y él estaba tratando de que los corazones de los discípulos quedaran pues muy bien animados y que quedaran fortalecidos, porque lo que venía era bastante fuerte. Seguramente no era sencillo para los discípulos saber que el Señor Jesús se estaba como despidiendo de ellos, como que ya estaba dando sus últimas palabras. Seguramente no entendían, tanto que en el versículo 5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Se nota que los discípulos estaban entristecidos. Ellos sentían seguramente confusión, veían pero no veían. ¿Por qué se está despidiendo? Se supone que es el Salvador, es el Mesías, es la promesa, pero no entendían. Para ellos apenas empezaba todo aquello a lo que fueron llamados, pero el Señor Jesús estaba tratando de explicarles que había algo más todavía por delante y que ellos tenían que entenderlo. Sin embargo, solamente muestra que los discípulos estaban tristes. Y no es así que muchos de nosotros en este tiempo de pandemia nos sentimos con esa tristeza del corazón, porque no podemos vernos,
porque no podemos unirnos como congregación para alabar a Dios. Y sé que muchos nos han comentado, ¿cuándo será posible esto? Quisiéramos poderles dar una fecha, sin embargo dependemos de muchas circunstancias y sobre todo de la voluntad que el Señor nos manifieste de su tiempo perfecto para hacerlo. A veces nos da muchísima tristeza no poder abrazarlos, convivir, la verdad es que nos extrañamos. Sin embargo, el día de hoy vamos a recordar algo importante a través de este mensaje y quiero que continuemos analizando para llegar ahí. Fíjate cómo dice el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está tratando mi Señor Jesucristo de explicarle a los discípulos que es necesario, es muy importante que Él ya se vaya para que pueda llegar otro a seguir con la labor. Y esto es algo que para los discípulos era muy confundible. Tal vez para nosotros, porque ya sabemos la historia y sabemos que va a venir el Espíritu Santo y todo lo que aún sucede en nuestros tiempos, sabemos que es por obra y guía del Espíritu Santo. Pero ellos no lo entendían así. Ellos no lo comprendían. Ellos querían que su maestro se quedara con ellos para seguirlos animando, consolando, guiando, enseñando. Sin embargo, este es el primer punto que quiero tratar en este mensaje contigo. Pon ahí si estás anotando. El Espíritu Santo nos consuela. Es una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace, ya que el mismo Señor Jesús lo dijo. Pero ¿por qué dice el versículo 7 que la verdad es que conviene que el Señor Jesús se vaya? Porque si no fuera, el Consolador no vendría. ¡Wow! A mí me parece que muchas veces hemos pasado experiencias, tal vez a ti te ha tocado, cuando tenemos un ser querido muy enfermo, que prácticamente lo han desahuciado, pero que lo que vive es muy doloroso, que tal vez la enfermedad que tiene es muy tremenda, y muchas veces con tristeza lo puedo decir, que hemos orado para decirle a Dios que tenga misericordia y que si no lo sana, mejor se lo lleve. Mejor se lo lleve porque decimos es mejor que se vaya a que siga sufriendo de esta manera. Esto es increíble que pueda llegar a pasar en nuestros corazones, pero nos duele tanto muchas veces ver a una persona en tanto sufrimiento que decidimos mejor pedir al Señor de esta manera. Sin embargo, aquí es al revés. El Señor es el que dice que a nosotros, a sus discípulos, es a quien conviene que Él se vaya. No es por Él, no es para conveniencia de Él, no es para que Él deje de sufrir o para que ya no esté lamentándose en esta tierra. No, es conveniente para nosotros. Fíjate lo que está diciendo. Os conviene que yo me vaya. Seguramente los discípulos se preguntan, ¿cómo nos va a convenir ya no verte, no sentir tu cariño, tus enseñanzas, todo lo que nos has estado formando durante este tiempo? Él decía, les conviene. Y es como decir, va a convenir que me sacrifiquen, va a convenir que yo derrame sangre por ustedes, va a convenir que yo me vaya con el Padre. Sí, sí, esto es lo que el Señor les está diciendo. Yo tengo que irme para que otro, que en este caso es el Espíritu Santo, venga a consolarnos y a continuar con la obra que Él había empezado. Esto es impactante y es maravilloso, porque hoy precisamente pensando que no tenemos la oportunidad de poder seguir reuniendo en la congregación, ahí en nuestras instalaciones, el Señor nos está recordando que la misma presencia de Dios, por medio del Espíritu Santo, está en nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. No es un lugar de paredes y de tabiques. Nosotros. Ahora puedes entender, más de 2000 años después, al Señor Jesús diciendo, conviene, les conviene a ustedes
que yo me vaya. Imagínate que nosotros ahorita tuviéramos al Señor Jesucristo entre nosotros, seríamos felices. Pero hay un problema, solamente podría estar en un lugar. Porque el Señor Jesús, como hombre que era, aunque también era Dios, cuando andaba aquí en la tierra, Él no podía estar en todas partes. Él solamente estaba con un puñado de discípulos. Por eso es que convenía que el Espíritu Santo se presentara, porque entonces ahora, cuando nosotros reconociéramos al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, el mismo Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, iba a venir a vivir en nosotros. Y esto es lo maravilloso que está sucediendo en esta pandemia, que aunque no nos podemos reunir ahí en un lugar, está Dios en nosotros, está Dios con nosotros, su misma presencia está aquí. Nosotros somos el templo, por eso lo importante de cuidarlo y de mantenerlo agradable a Él, no solamente físicamente, sino en santidad, para que Él se mueva en libertad. A veces perdemos de vista y nos entristecemos recordando esos tiempos donde estábamos juntos. Y claro que es hermoso y es la voluntad del Señor. Pero estos tiempos han sido para que tú experimentes más profundamente la misma presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes que el Señor hace, y vaya que lo podemos sentir ahora, es que el Señor nos consuela. ¿Y de qué nos consuela? Pues de no tener la presencia del Señor Jesucristo visiblemente. Era de lo primero que iba a tener que consolar a los discípulos, a darles esa paz, esa tranquilidad de que la misma presencia de Dios estaba en ellos. Y el día de hoy nosotros tenemos la fortuna de disfrutarlo, porque cuando tú has encontrado al Señor Jesús y lo has recibido como tu Salvador, es la promesa de que el Espíritu Santo estaría en ti, estaría en nosotros. Y por esa razón dice la palabra del Señor que Él es el Consolador. Y de verdad que no sé qué haríamos sin la presencia del Espíritu Santo consolándonos para esperar ese tiempo en que el Señor regrese por segunda vez. Dice la palabra de Dios que en el 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este es el segundo punto a tratar. Ahí, si quieres anotar, dice: el Espíritu Santo nos convence. Y aquí quiero analizar varias cosas. Esta es la tarea principal del Espíritu Santo y es la continuación del trabajo que hizo el Señor Jesucristo y que ahora es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. Fíjate bien, dice ahí que Él nos va a convencer. ¿Pero de qué? ¿De qué va a convencer al mundo? Primero de pecado, después de justicia y después de juicio. De pecado, porque solamente a través del poder de Dios mismo es que la gente puede estar confrontada con el mal que ha hecho. Mucha gente hoy día a lo que practica no le llama pecado. Piensa que es diversión o que no son cosas malas. Sin embargo, la Biblia, muchas cosas de las que se practican hoy, les llama pecado. Y esto es lo que hace la labor del Espíritu Santo, convencer a la gente de su falta, de lo que no es agradable a Dios, de lo que destruye. Y esto me lleva a reflexionar contigo algo importante. Muchas veces he escuchado que estás desesperado o desesperada porque cuando intentas compartir de la palabra del Señor a algunos, la verdad es que te desespera porque quisieras que ellos entendieran que están haciendo mal. Y resulta que no. Resulta que por más que tú les explicas y les dices, ellos siguen en su vida, en sus prácticas. Y eso te duele. Puede ser tu familia, puede ser tu hijo, tu esposo, gente muy cercana a ti, que te lastima hasta el fondo, que por más que tú les hablas del Evangelio, les hablas del amor de Dios, temes que vayan a dar a un lugar que no. Ellos no hacen caso. Pero hay algo que has perdido de vista y hoy lo tienes que recordar. Nunca intentes hacer la labor del Espíritu Santo
Solamente es el Espíritu Santo quien puede convencer de pecado a alguien. Nuestra labor es compartir el mensaje. Nuestra labor es ser un ejemplo inspirador, ser luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro trabajo. Pero el convencimiento de un corazón para que realmente acepte que está en pecado es labor absoluta del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es el único que va a utilizar los medios especiales que Él hace para confrontar a una persona y decirle cuando está haciendo mal. Yo sé que tú y yo ya hemos experimentado este proceder del Espíritu Santo algún día, cuando creíamos que nuestra vida era buena y solo Él se encargó de hacernos ver que lo que estábamos haciendo era pecado y falta al Dios mismo. Por eso yo te pido que no te sigas desgastando en querer cambiar a una persona. Nadie puede cambiar a nadie. El único que puede cambiar a un hombre o a una mujer es Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, convenciéndolo de sus faltas. Deja ya de estar recriminándole a la gente que tienes cercana, a los que amas, a los que les compartes del Señor. Deja ya de recriminarles y decirles de su mal proceder. Tú solamente háblales del amor de Dios, invítalos al arrepentimiento, a que tengan un encuentro con el Señor, pero deja la labor del Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando oremos le digamos al Señor: Espíritu Santo, convence a mi familiar de pecado, convence a mi vecino a quien tú estés compartiendo del Señor, porque Él es el único que va a poder hacer la labor. No hay nadie más. Tú nunca vas a poder hacerlo. Por favor, te pido que analices esto. Solamente Él puede hacer este milagro. Dice que también nos va a convencer de justicia. ¿Y sabes qué es esto? Que solamente la única persona que podemos llamar justo en este mundo es Dios mismo. Él es santo, Él es misericordioso, Él es lento para la ira. Él es el único que puede ser contado como justo. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Ni tú ni yo podemos llamarnos justos. Es la misericordia de Dios que nos hace sus hijos y nos hace sentirnos con la necesidad de cada día buscar más de su presencia y de su santidad, y de que vamos progresando a ser mejores cada día. Sin embargo, nadie es justo. El único que es justo es la misma presencia de Dios. Él es el único justo, y el Espíritu Santo es su labor convencer a los hombres que solo podemos recurrir a Dios para encontrar justicia. Si tú tratas de encontrar justicia en este mundo, te vas a sentir muy frustrado, porque no hay justicia verdadera. Date cuenta, y en todos los ámbitos que tú pudieras ver del mundo, es muy difícil encontrar justicia. La justicia solamente la encontramos en un Dios de amor, en un Dios que por ser justo ha dado a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Esa ha sido su justicia de Él, su amor. Eso es lo que lo ha motivado todo este tiempo. Él es el único que puede ser llamado justo. Y dice la palabra del Señor que también nos va a convencer de juicio. Esto es algo muy interesante, porque tú te puedes dar cuenta ahí en el versículo 11 que dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, el enemigo ha sido juzgado y solamente tiene tiempo para que el Señor nuevamente le llame a cuentas y entonces sea prácticamente echado al fuego por la eternidad, ahí con todos los que le quieran seguir. Yo sé que es un mensaje fuerte lo que te estoy compartiendo, pero es tiempo de analizar. Fíjate que el juicio pues va a venir para aquellas personas que rechazaron al Señor Jesús. El único pecado imperdonable es cuando nosotros no aceptamos la obra del Señor en la cruz, cuando creemos que podemos vivir en independencia de Él, y no es así. El Señor ya hizo una gran obra amorosa para que cada hombre pudiera tener una nueva relación con Dios, para acercarse nuevamente al Señor, y sin embargo la gente lo sigue rechazando. Pero te vuelvo a recordar que esto es labor del Espíritu Santo, convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Tú sabes que para aquellos que no quieren recibir al Señor como su Salvador, pues algún día van a dar cuentas ante el Creador, y entonces vendrá juicio sobre sus vidas.
Gracias a Dios por aquellos que hemos tomado la decisión de recibir a nuestro Señor Jesús en el corazón. Sigamos compartiendo este mensaje, sigamos extendiendo el reino de Dios. Qué hermoso que hasta aquí estamos aprendiendo y recordando que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que también nos va a convencer de pecado y que también hay otra labor muy importante que va a hacer, que es que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña. Ahora podemos tomarle más sentido el por qué era necesario que el Señor Jesús se fuera y que llegara el Espíritu Santo. Imagínate sin la presencia del Espíritu Santo que nos enseña y que nos guía, ¿cómo sería? El Señor Jesús vuelve a lo mismo, tendría que estar solamente con un grupo de personas y todos los demás, ¿cómo podríamos aprender? Fue a través del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Señor Jesús está diciendo que el Espíritu no va a decir nada que vaya en contra de lo que mismo Dios dice, porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno mismo. Algo que nos cuesta mucho trabajo entender, pero que nosotros como hijos de Dios creemos en la Trinidad y creemos que los tres son uno, pero están haciendo una labor diferente, y en este caso el Espíritu Santo lo único que habla es lo mismo que el Señor Jesús y que el Padre, pero nos sigue guiando y enseñando y haciéndonos entender las cosas que habrán de venir. Es por Él que hoy podemos, muchos años después, seguir teniendo la palabra de Él, porque Él fue el Espíritu Santo quien inspiró a Pablo y a todos los grandes siervos de Él que escribieran el Nuevo Testamento. Y esa es la base en la que hoy basamos nuestra fe. Y es el tiempo de la gracia y de la fe la que estamos viviendo. Si el Señor Jesucristo estuviera todavía aquí presencial entre nosotros, tal vez lo seguiríamos por vista y no por fe. Se tenía que probar a los creyentes y aprender a ver sin ver. Es decir, que yo quiero que tú recuerdes que estamos viviendo un tiempo donde creemos por fe, como si lo estuviéramos viendo, que todo lo que el Señor nos dijo y que todo lo que el Señor permitió que estuviera en su palabra, lo creemos como si nos lo hubiera dicho visiblemente. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas que han de venir. Y yo te quiero compartir algo muy importante, que el Señor me ha pedido ya algún tiempo que lo diga, porque para mí ha sido muy confrontante. Y como el Espíritu Santo es el que confronta y el que enseña, te quiero decir esto. Esta pandemia, muchos preguntan, ¿por qué razón la tenemos? Y hay muchas respuestas a ellos. Tal vez al principio todos decíamos no entendemos, pero esto no debería asustarnos, como un predicador dijo. La verdad es que aquellos que leemos la palabra del Señor sabemos que esto ha sido profetizado muchos años atrás, que vendrían pestes destructoras, que vendrían estas situaciones donde muchos hombres partirían. Y ustedes pueden ver las cifras, cómo mueren cada día muchísimas personas. Y no debería de asustarnos saber que este tiempo le toca a buenos y a malos, porque vivimos todos en este mundo. Sin embargo, el Señor nos hizo saber mucho tiempo atrás que así habría de suceder antes de que Él viniera. Cosas terribles pasarían, tú lo puedes ver allí en Mateo 24 y leerlo ahí en casita con calma, cómo el Señor anuncia todo lo que ahora está pasando. Sin embargo, también pienso que esta pandemia Dios la está usando para algo muy, muy relevante. Y es para que tú y yo podamos ver quiénes somos realmente, de qué estamos hechos. El Espíritu Santo está trabajando en medio de esta pandemia en nuestros corazones y Él se da cuenta de quién realmente ama a Dios y de quién verdaderamente no lo hace. Esta pandemia está revelando lo que realmente hay en tu corazón. ¿Le sigues al Señor Jesús porque antes convenía así? Porque podías asistir a una iglesia y tener amigos y eran otras tus motivaciones. Hoy día nos cuesta trabajo decirlo, pero
A veces me impacta que la gente, aunque tiene oportunidad de ver el mensaje, de escucharlo, no lo hace, porque seguramente dice que no tiene tiempo. Hemos olvidado, mis amados hermanos, y para mí es muy importante exhortarte, que el día del Señor se debe respetar. Que el día del Señor no es para que tú pongas el mensaje y después te pongas a lavar los trastes o a escribir o a estar en otras cosas. El mensaje lo debes de hacer en la misma presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en ti y debes consagrar ese tiempo al Señor. Dar a Dios lo que es de Dios. Debes de concentrarte en analizar lo que estás estudiando, en alabar en el culto y en darle al Señor el día que Él te pidió. Sin embargo, se nos ha olvidado muchas veces y consideramos mañana lo veo y a veces ya no lo vemos. Vemos el mensaje a la mitad. No sé, nos ha faltado la reverencia porque creemos que por estar en estos medios podemos estar haciendo otras cosas mientras estamos ante la presencia del Señor. Y no debe de ser así. Tú eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en ti y cuando es el tiempo de adoración, cuando es el tiempo de la enseñanza, deberías de estar en el orden para estar meditando en Él. No quiero que pienses que el Espíritu Santo ahorita está dormido o descansado, al contrario, está más movido que nunca. Y Él está revelando a cada hijo, porque en cada hijo que le ha recibido al Señor Jesús como su Salvador está su presencia. Y le está revelando por medio de estos tiempos tan complicados que estamos viviendo de qué estamos hechos. Si realmente habíamos hecho un compromiso con Él, si realmente somos sus hijos, si realmente lo anhelamos. Y que aunque no podamos estar en un lugar de reunión, sentimos su presencia y con ese fervor le adoramos. Fíjate cómo termina el versículo 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo nos enseña es la misma esencia del Dios Padre y el Dios Hijo. Son uno. Él sigue y continúa enseñándonos. No es que añada nada a su palabra, pero hace que entendamos su palabra. No sé si tú te acuerdas cuando empezabas en el cristianismo y empezabas a tratar de leer la palabra del Señor y no entendías, te confundías, te hacías pelotas y la realidad es que solamente a través de que fuiste entendiendo que el Espíritu Santo es quien enseña, es quien otorga esa sabiduría, se nos cayeron como escamas de los ojos y empezamos a entender y a comprender ahora sí las Escrituras. Si tú estás pasando por un tiempo donde lees la palabra y te da sueño, donde escuchar los mensajes te sientes que te aburren o donde te sientes apático o frío a las cosas de Dios, probablemente has descuidado esto de analizar y ser agradecidos de tener al Espíritu Santo en la vida. De verdad es lo más maravilloso que podemos tener. Yo me siento en este momento privilegiada de saber que ahora mismo el Espíritu Santo está en mí y está guiándonos para comprender su palabra. El día de hoy te invito a que analices y le pidamos al Señor que el Espíritu Santo se mueva en esa libertad, que nos siga enseñando, que nos siga capacitando, que nos siga consolando, que nos siga guiando a toda verdad. Para nosotros sentir que estamos acompañados es lo más maravilloso que nos puede pasar. Podemos estar lejos humanamente hablando, pero con el Señor lo tenemos todo. Tenemos la paz, tenemos todo lo que necesitamos, el consuelo. Y sobre todo doy gracias al Señor que no nos deja pecar a gusto, que Él nos convence de que no estamos haciendo bien. Por favor, hermano, retoma tu vida espiritual, tómale la seriedad para estar en el culto, en el tiempo de adoración, junta a tu familia, conságrate, que en verdad puedan tomar este tiempo de adoración todos juntos. Dice para terminar la palabra del Señor, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No dudes cuando estás leyendo tu palabra y el Señor te revela su verdad, que viene de Dios mismo, y debes de glorificar al Padre por ese privilegio que tenemos, de que ahora ciertamente nos hubiera encantado tener al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, pero ahora lo más importante es que tenemos la misma presencia de Dios en nosotros. El Señor
Todo lo que hace y nos dice viene de parte de Dios mismo. Te invito, hermano, a que tomes unos minutos y reflexiones. Esta pandemia me ha entristecido, esta pandemia a veces me desorienta, me desanima, pero es el tiempo en el que el Señor Jesús, en el que el Espíritu Santo y en el que el Dios Padre están trabajando como uno mismo en nuestras vidas y preparándonos para algo más. Pero especialmente estamos viviendo el Espíritu Santo donde nos está consolando, nos está convenciendo y nos está enseñando más que nunca. Sé que cuando regresemos a la congregación vamos a pasar tantos domingos dando testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tal vez tu corazón se ha endurecido y no quieres darte cuenta de que algo no anda bien en tu vida y de que por no asistir a una congregación te has desanimado, entristecido. Es tiempo de que tomes fuerza. Es tiempo de que retomes ese ánimo, de sentir ese gozo y ese primer amor que sentías por tu Señor Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida en este mismo momento y te convenza de lo que debe convencerte, te consuele de lo que tenga que consolarte y te siga guiando y enseñando. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.